Llegó la primavera, que era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un gitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su período de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el gitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir a la entrada del palacio, junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó llamar y le preguntó, ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche, y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y beber, hasta emborracharlo. David creía que así Urías se iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio a Urías, para que se la entregara a Joab. La carta decía, pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David, y entre ellos a Urías. Entonces Joab mandó un mensajero a darle la noticia a David. Le dijo, cuando le cuentes al rey que algunos de sus hombres murieron en batalla, seguramente se enojará y te dirá, ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? ¿No saben que desde la muralla lanzan flechas? Acuérdense de Abimelech, el hijo de Jeroboset. Tanto se acercó al muro durante la batalla en Tebés que una mujer le dejó caer una piedra de molino y lo mató. Si te dice eso, tú le responderás, también ha muerto Urías, el hitita que tan fielmente servía a su majestad. El mensajero se presentó ante David y al darle la noticia todo sucedió como Joab había dicho, y entonces el mensajero le dijo, los enemigos nos estaban ganando, y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo, pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas, y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías, el gitita que tan fielmente servía a su majestad. David le contestó, dile a Joab que no se preocupe. En la guerra, cualquiera puede morir. Tú, anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero, luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho.
Entonces, Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico, y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado, y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato, y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: «¿Pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además, merece la muerte». Entonces Natán le dijo: «Pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más, si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí, y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo». David le dijo a Natán: «Reconozco que he pecado contra Dios, y que he hecho lo que a él no le gusta». Natán le contestó: «Por eso mismo Dios te ha perdonado, y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé». Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada, y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al 7º día, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban: si cuando el niño aún vivía, le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo: «Ya murió el niño, ¿verdad?» Y los consejeros le contestaron: «Sí, ya murió». De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer, y comió. Sus consejeros le preguntaron: «¿Por qué hace esto su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él, y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer». David les contestó: «Mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él». David fue a consolar a Betsabé, y tuvo relaciones sexuales con ella. Con el tiempo, ella tuvo un hijo, y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño, que envió al profeta Natán para que les dijera: «En mi honor, este niño se llamará Yedidías», que significa «amado de Dios».